Amén, hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Damos gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. Él es bueno y para siempre su misericordia. Qué lindo es Dios y precioso el tema que hoy nos corresponde hablar. Pues este tema de la seguridad del creyente, la seguridad de la salvación, la seguridad eterna del creyente, gloria al Señor. Es un tema muy importante y qué bueno que lo vamos a estudiar hoy a la luz de lo que nos dice Juan, ¿verdad? En su capítulo 10, versículo 22 al 42. Así que yo espero que todos estén listos, que estén atentos y que hayan leído también el capítulo, los versículos bíblicos que vamos a tratar hoy, porque precisamente si ya ustedes lo han leído, pues entonces vamos a ir de una manera más rápido y será también más entendible. Es un privilegio para mí tener una nueva oportunidad de hablar de las maravillas de la palabra de Dios. Cuando tengo la oportunidad de preparar una clase o hablar de la palabra de Dios, yo creo que el primero que se edifica soy yo. El Señor me conforta, me llena, me fortalece en su palabra. Y eso es lo hermoso de Dios. Amén. Que Dios trata con nuestras vidas, Dios habla a nuestras vidas. Y qué forma más clara y transparente cuando Dios lo hace y lo hace a través de su palabra. Ahí no hay espacio para la variación y la cavilación. Amén. No hay espacio allí para cavilar o en dos pensamientos, porque la palabra del Señor es clara, perfecta, es directa. Amén. Hoy veremos. De hecho, hoy estudiaremos algunos versículos que podrían ser hasta controversiales en algunos momentos, y esto de la seguridad eterna también es algo que se ha discutido mucho. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que ya hay un grupo que fue seleccionado por Dios desde antes de la fundación del mundo y eso iban a ser salvos porque Dios los seleccionó. Ya veremos y hablaremos un poquito de eso. Amén. Amén, pues los objetivos son: primero, reconocer que Cristo es nuestro pastor. Hemos hablado de eso ya, pero igual en esta cita bíblica que trabajaremos hoy, Jesús se muestra, ¿verdad?, como Él y el Padre que son unos, y a la vez Él como el pastor de la oveja tiene bajo su responsabilidad las ovejas, su rebaño, que son usted y yo y todos aquellos que creemos en Él. Amén. Entender entonces es el segundo objetivo, que nuestra salvación es por la fe en Cristo. No es por lo que usted haga, no es por lo que yo haga, sino por nuestra fe en Cristo Jesús, y solo Él y a través de Él podremos llegar a nuestro Padre y obtener y alcanzar la salvación eterna que está reservada para usted y para mí y para todos aquellos que creamos en Cristo Jesús. Amén. El tercer objetivo es comprender que en Cristo estamos seguros de nuestra salvación. En Cristo no hay miedo. Si usted está en Cristo, usted va a estar tranquilo. No importa el momento, no importa la situación, usted va a estar en paz, en calma. Amén. Aunque el enemigo quiera turbarlo con las situaciones que se presentan, usted va a estar como David, ¿verdad? Como el salmista, tranquilo, en calma, aún en medio de la tormenta. Aleluya. Qué lindo es Dios. Y aquí está la pregunta inicial, que me gustaría que sobre ella reflexionásemos en esta noche. Amén. ¿Estás seguro de tu salvación? Esa pregunta es importante que nos la hagamos, amado. Que nos la hagamos constantemente hasta que el Señor nos responda a través de su palabra y usted y yo entonces estemos conscientes, estemos tranquilos, estemos en paz, estemos en calma, porque hemos entendido a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios escrita que nuestra salvación en Cristo está segura. Bendito el nombre del Señor. Aquí empiezan los versículos bíblicos, ¿verdad? Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Miren cómo hace una aclaración. Y esta aclaración que hace aquí el evangelista Juan nos lleva a nosotros a pensar en que desde los acontecimientos pasados, en lo que había tenido cierto encuentro con los judíos, hasta aquí había pasado un tiempo ya. ¿Por qué? Porque ahora hace referencia a una época específica en el año y a una fiesta puntual también.
Una fiesta que, claro está, para cultura general, ¿verdad? No estaba contemplado en los libros judíos como tal, sino en Judas de Macabeos, que de hecho está en uno de los libros apócrifos que se llaman Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. En la Segunda de Macabeos aparece esta parte de las fiestas de la dedicación, que vamos a decir se la inventaron los judíos en ese periodo de tiempo de los 400 años. Se estima que el libro de Macabeos se escribió a los 160 y algo de años antes de Cristo. Entonces, en esos 400 años antes de Cristo hubo un silencio total de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Entonces, por eso se llaman incluso libros apócrifos, porque fueron escritos en ese intervalo de tiempo donde Dios no habló al pueblo hasta la llegada de Cristo. Amén. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Quienes dijeron eso fueron los maestros judíos, que precisamente Jesús estaba pasando por el pórtico de Salomón, ¿sí? Llamado así esa puerta, esa entrada del templo. Y allí al parecer se reunían los maestros judíos en momentos para conversar, discutir sobre la ley y demás. Y entonces ven a Jesús y lo abordan y digamos, imagínense que le hacen así una ronda a Jesús, todos ellos, para abordarlo y preguntarle, oye, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué no sigues perturbando? ¿Por qué no sigues molestando? En buen dominicano, ¿no? Y luego le dicen incluso, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero Jesús, como lo sabe todo, Jesús sabía que en esa pregunta de ellos o en esa demostración de dínoslo abiertamente, no había humildad, allí no había ese sentido. Y si cuando leemos la palabra un poco más adelante nos damos cuenta que ellos lo que querían era definitivamente molestar a Jesús, vamos a decirlo así, confrontarlo, incluso querían apedrearlo, ¿sí? Es lo que querían, como por dos ocasiones Jesús hablando con ellos y le está respondiendo o digamos esclareciéndole, dice, pero yo se lo he dicho ya les he hablado y les he dicho que yo soy, que el Padre y yo somos uno, pero ustedes no me quieren creer, y si no me creen a mí, pues crean a las obras que yo hago. Tal cual le dijo el paralítico. Recuerdan que le dijo, óyeme, yo sé que esto que este hombre hizo no lo han hecho los otros. Entonces eso no puede hacer lo otro si no es de parte de Dios. El mismo cojo, ¿verdad? Ciego, perdón. El mismo ciego de nacimiento le estaba predicando a ellos, pero ellos no querían entender, ellos no querían comprender, ellos estaban ciegos, ellos estaban cegados en sus propios pensamientos, en sus propios razonamientos, y ellos no tenían intención de cambiar. En sus corazones estaban duros, estaban, verdad, muy entenebrecidos. Ellos no querían, no les interesaba precisamente seguir a Cristo, entender a Cristo y no a Cristo, porque rechazando a Cristo están rechazando a Dios, al que supuestamente era su Padre, como Jesús le dijo en una ocasión, el que ustedes dicen que es su Padre. Entonces, si ustedes en verdad fueran hijos de Él, ustedes a mí no me rechazarían, ustedes me aceptarían a mí, y las palabras que yo digo ustedes la entenderían y ustedes la aceptarían. Pero ellos, los maestros judíos, no estaban en ese punto. Sus corazones estaban endurecidos, estaban en contra del maestro. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Refiriéndose Jesús a sus ovejas. ¿Sí? El Señor se refiere ahora a los creyentes y lo compara con las ovejas. Le habla como en parábolas, ¿verdad? Diciéndole aquí, y eso lo entendía muy bien, amados. Recuerde que el pueblo de Israel era un pueblo en gran medida, ¿verdad?, de pastores. Habían campesinos, pero habían agricultores, habían pastores, muchos. Y entonces ese idioma de las ovejas ellos lo entendían claramente. Sus ovejas son sus ovejas porque han creído en Él. Jesús dice, esas son mis ovejas porque han creído en mí, ¿verdad? Han escuchado mi voz y han acudido a mí, dice Jesús. Entonces, ¿cuáles son sus ovejas? Aquellas que han creído en Jesús, aquellas que han escuchado la voz de Jesús y aquellas que han acudido al Maestro. Aleluya.
Esas son sus ovejas. Si usted ha creído en Jesús, si usted ha escuchado la voz de Jesús, si usted escucha ahora la voz de Jesús y usted ha acudido al Maestro y acude al Maestro entendiendo que Él es su única vía para llegar al Padre, entonces usted es una de las ovejas del rebaño. Amén. Usted es de la grey del Señor. Aleluya. Y dice el Maestro, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No sé si alguno de ustedes ha visto un videito en las redes sociales, yo lo he visto en varias ocasiones, de como en un pueblo que está, ¿verdad?, en un campo y hay una manada de ovejas y hay unas personas que se acercan y como que llaman a las ovejas, ¿verdad? Y las llaman a las ovejas y las ovejas se quedan como que no pasa nada, que no es con ellas. Sin embargo, cuando se acerca el que parece que es su pastor, ¿verdad?, el pastor de las ovejas, las llama y todas se reúnen automáticamente alrededor de él. Justamente, y eso es real, eso lo hacen las ovejas. Entonces, el pueblo de Israel, esos judíos en ese momento estaban entendiendo perfectamente lo que Jesús les estaba explicando, utilizando la comparación, ¿verdad?, de los creyentes con las ovejas. ¿Sí? Gloria al Señor. Aleluya. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso dice Pablo en Romanos 5, 1 y 2. Fíjense, somos justificados por la fe. Amén. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que usted y yo tenemos acceso al Padre hoy gracias al sacrificio de Cristo. Entonces usted y yo agradecemos a Dios por el sacrificio de su Hijo y entendemos que por ese sacrificio es que Dios se inclina y nos oye, se inclina y nos mira, se inclina y nos perdona. Amén. Solo por Cristo tenemos entrada, gloria a Dios, por ese regalo que Dios nos hizo a través de Jesucristo y por Él, por la fe en Él, entonces estamos firmes. Aleluya. Por eso, a quien damos toda gloria y toda honra es al Dios Todopoderoso por su Hijo amado Jesús y su amor hacia nosotros. Y le sigue diciendo el Maestro, mi Padre que me las dio. Fíjense en esto. Jesús sigue hablando y hablando de las ovejas. Amén. Entonces dice aquí, Jesús le sigue hablando a ellos y le dice, mira, fue mi Padre que me las dio a mí. Y si mi Padre me las dio a mí, nadie la va a poder arrebatar de mis manos, ¿verdad? Y dice en Romanos 8:9, lo voy a leer textualmente, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Ojo aquí, amados, y me voy a detener, voy a leer otro versículo y luego voy a dar una breve explicación. Dice en 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense, tanto Pedro como Pablo están aquí hablando de la presciencia de Dios, es decir, de la omnisciencia de Dios, del conocimiento total de Dios, de lo que era, de lo que es y de lo que ha de ser. El Señor lo conoce todo. Amén. Entonces, cuando habla de que antes los conoció, pues obviamente se está refiriendo a que el Señor en su sabiduría que es, amén, inagotable y va más allá de lo que usted y yo podamos comprender, ya conocía a esas personas, conocía lo que esas personas iban a hacer, sabía lo que esas personas iban a elegir, pero sin embargo, fíjense en algo, ¿usted no ha notado algo? Que aún las personas más malas, por poderlo así decir, como uno dice, las personas más malas o las personas, vamos a decir, que hacen las cosas más como en contra de la palabra de Dios, tienen la oportunidad de que alguien les predique,
de que alguien les diga, de que alguien les habla, ya sea un familiar, ya sea en el trabajo, en algún lugar, alguien, ya sea que vayan pasando caminando por la calle y escuchen a un varón, a una sierva en un megáfono predicando, a alguien escuchan que les habla de las bondades de Dios, de las maravillas de Dios, del perdón eterno de Dios, de la sabiduría de Dios, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para salvarlo a él de la adicción, para salvarlo a él de la incredulidad, para salvarlo a él, aleluya, de cuántas cosas más. Alguien le predica, alguien le ha hablado. Eso es la misericordia de Dios. Eso es la extensión de la misericordia de Dios a todo el mundo. Es decir, que aún Dios sabiendo, conociendo las actuaciones y sabiendo que esas personas rechazarían a su Hijo, amén, aún así Dios continúa hasta el último día de su vida predicándole a través de nosotros, hablándole a través de nosotros, para que ellos tomen una decisión que pueda cambiar el giro de su eternidad. Amén. Y que puedan dejar una vida de esclavitud y convertirse a Dios para que sean verdaderamente libres. Entonces, amados, esta parte aquí no se deje confundir, gloria al Señor. Usted y yo, está bien, el Espíritu Santo nos tocó, vino a nuestras vidas, pero usted y yo, en lo más profundo de nuestro corazón, le dijimos a Cristo sí y le dijimos al mundo no. Y es una elección que no la hicimos una vez, es una elección que la hacemos constantemente. Porque constantemente vienen ofertas a tu vida, vienen ofertas a mi vida, y tú y yo tenemos que estar claros y saber si vamos a elegir a Cristo o vamos a elegir al mundo. Porque bien lo dice la palabra, el que está con el mundo está contra Dios. No se puede servir a dos señores a la vez. Entonces la vida cristiana es una vida de elección diaria, no es una vida de predestinación, es una vida de elección. Y tú tienes que elegir si seguir a Cristo o si vas a seguir las prebendas pasajeras del mundo. Tú eres quien debes elegir. Yo soy el que tengo que elegir si hoy le serviré a Cristo o le serviré a los Baales. Si hoy le serviré a Cristo o le serviré a mi concupiscencia. Si yo le serviré a Cristo o le serviré a mis deseos. Si yo le serviré a Cristo o me dejaré arrastrar por las tendencias de este mundo. Si yo le serviré a Cristo o me dejaré llevar por las noticias y por los malos presagios y por las malas cosas que van a acontecer. No importa lo que suceda, si estamos con el Maestro, no importa que tiemble la tierra, no importa que desaparezcan las islas, no importa que se vayan mitad de continentes, usted y yo seguiremos firmes y fieles ante el Señor. Porque para nosotros, los verdaderos cristianos, el vivir debe ser Cristo y el morir debe ser ganancia. Así como dijo Pablo. Amén. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aleluya. Fíjense en esto, amado. Y vamos a leer esto aquí para que usted vea lo preciosa que es la palabra de Dios y cómo el Señor, a través de los diferentes escritores, el Señor habló a nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria al Señor. El salmista había aprendido bien esta lección y podía disfrutar de esta paz en medio de los muchos problemas y preocupaciones que en esta vida batallan contra nuestras almas. Amados, todos nosotros tenemos situaciones, todos nosotros tenemos problemas y se nos presentan a cada momento, a cada día, unos más que otros, pero al final lo importante es que usted y yo meditemos en la palabra de Dios y veamos cómo grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por situaciones quizás peores que la que estamos atravesando usted y yo, y ellos se mantuvieron firmes y fieles delante de Dios. Y miren cómo nos dejaron incluso palabras escritas, inspiradas por el Espíritu Santo, para que hoy día usted y yo nos fortalezcamos en ella. Miren lo que dice aquí: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es preciosísimo, esa parte del Salmo 23. Amén. Y le soy sincero, amado, yo tuve una situación, recuerdo hace unos años, en la que me vi y yo sentí que estaba en valle de sombra de muerte, literal. Y este salmo me confortó. Este salmo, estas palabras me confortaron, me llenaron de vida y
y me fortalecieron para poder pasar esa situación y poder seguir adelante. Y sentí como que la mano de Dios era la que me llevaba atravesando esa situación en ese momento. Dice aquí Salmo 46, del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Qué más? Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aleluya. Qué lindo es Dios. Qué bello es el Señor. Así que el Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ya estamos llegando a la parte final, amado, pero qué lindo es Dios cuando esas palabras nos llenan de fortaleza. Amén. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Usted está en las manos de Cristo. Nadie podrá arrebatarlo de la mano de Cristo. Amén. Si usted escucha la voz de Dios, entonces usted es de Dios. Si usted obedece la voz de Dios, entonces usted es de Dios. Si usted acude a Dios, entonces usted es de Dios. Y todo esto a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Dice Cristo, yo y el Padre uno somos. Si usted está en Cristo, está en Dios. Amén. Que el Señor le bendiga. Gloria al Señor. Y aquí ya finalmente los objetivos principales de la clase era reconocer que Cristo es nuestro pastor, entender que nuestra salvación es por la fe en Cristo y comprender que en Cristo podemos estar seguros de nuestra salvación. Yo y el Padre uno somos, dijo el Maestro. Así que le pido al Señor que usted pueda estar en Cristo para que viva eternamente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Lindo es el Señor, aleluya. Bendito el nombre del Señor.